hemorragia es la salida de sangre de los vasos sanguíneos y según su destino la clasificamos en externa, cuando la sangre sale al exterior del cuerpo; interna, cuando sale del vaso sanguíneo pero se queda en el interior del organismo; y exteriorizada, cuando la sangre sale al exterior por alguno de los orificios naturales, como la nariz o el oído. En función del tipo de hemorragia con el que nos encontremos, deberemos actuar de una forma diferente. En las hemorragias externas, la sangre sale al exterior a través de una herida, y el orden de actuación que debemos seguir ante este tipo de hemorragias es, en primer lugar, deberemos realizar la compresión directa. Si de esta forma no detenemos la hemorragia, pasaremos a la compresión arterial, y solo en el caso de que estas dos técnicas no funcionen, utilizaremos el torniquete, pues se trata de una técnica muy agresiva que puede dejar secuelas en el herido. Para realizar la compresión directa, en primer lugar presionaremos en el punto de sangrado durante unos 10 minutos con un apósito limpio. Si el apósito se empapa, añadiremos más apósitos encima, sin quitar el primero, y seguiremos presionando. Al mismo tiempo elevaremos la extremidad lesionada a una altura superior a la del corazón, a no ser que sospechemos que el lesionado pueda sufrir una fractura o lesión en la columna vertebral. Tras 10 minutos se dejará de presionar sin quitar el apósito. Si la hemorragia ha cesado, se colocará un vendaje compresivo y se evacuará a un centro médico. Cuando la compresión directa no sea suficiente para detener la hemorragia, realizaremos la compresión arterial a distancia. Para ello, presionaremos con la yema de los dedos contra el hueso, la arteria o vena lesionada, la humeral en la parte interna del brazo o la femoral en el muslo o la ingle. Solo cuando las técnicas anteriores no funcionen y en caso de que la vida corra peligro o se hayan sufrido amputaciones, se realizará un torniquete, pues es una técnica muy agresiva que puede tener consecuencias en el futuro para la salud del accidentado. El torniquete se debe colocar en la parte del miembro lesionado, entre la herida y el corazón, utilizando materiales suaves. Se darán 2 vueltas y tras hacer un medio nudo se colocará un palo o un lápiz en la parte superior y se completará el nudo. Después se girará el palo hasta que cese el sangrado. Es muy importante indicar la hora en que se colocó y trasladar inmediatamente al herido a un centro hospitalario. En las hemorragias exteriorizadas, la sangre sale al exterior por alguno de los orificios naturales. Si la hemorragia exteriorizada se produce en la nariz, en primer lugar debemos sentar al lesionado y presionar el tabique nasal durante unos 5 minutos. Inclinaremos la cabeza hacia adelante para que no inspire coágulos. Si la hemorragia ha cesado, tras 5 minutos se introducirá una gasa mojada en agua oxigenada por la fosa nasal que sangra. Si la hemorragia no cesa, se debe acudir a un centro hospitalario. En los casos en que la hemorragia exteriorizada se produzca en el oído, debemos colocar al lesionado en posición lateral de seguridad con el oído que sangra hacia abajo para facilitar la salida de la sangre. Controlaremos las funciones vitales y lo evacuaremos a un centro sanitario. En las hemorragias internas, la sangre sale del vaso sanguíneo pero se queda en el interior del organismo. Suelen producirse por traumatismos importantes y pueden llevar al estado de shock. La podemos sospechar cuando el accidentado presente signos como la alteración de la conciencia, la inconsciencia, presente sudor, piel fría, palidez o un pulso débil y rápido. Todo esto es debido a que la cantidad de sangre que llega a las células es insuficiente. En caso de hemorragia interna y debido a la gravedad de la situación, debemos actuar de la siguiente forma. Debemos evitar que el lesionado se mueva, abrigarle, vigilar sus funciones vitales. Colocaremos las piernas hacia arriba para que la cabeza quede más baja que los pies y debemos evacuarlo a un centro médico. Una fractura es una rotura de un hueso. Las clasificamos en abiertas cuando hay una herida provocada por el desplazamiento del hueso roto, es decir, se ve, o cerradas cuando la piel que cubre la zona se encuentra intacta. Ante una fractura, lo que debemos intentar siempre es inmovilizar la zona. Para ello, las férulas que improvisemos para inmovilizar la zona, como puedan ser maderas o troncos, debemos almohadillarlas para evitar hacer daño al herido. Se debe inmovilizar una articulación siempre por encima y otra por debajo del punto de fractura, para evitar que los movimientos puedan agravar la fractura que se ha producido. No debemos nunca intentar poner el hueso en su sitio. En los casos de fractura de hombro, sujetaremos el brazo en cabestrillo contra el tórax. En los casos de fractura de brazo, si es de brazo o antebrazo, realizaremos un cabestrillo como aparece indicado en la imagen. Para inmovilizar una fractura de codo, se puede realizar como aparece en esta imagen. En una fractura de mano, para inmovilizarla debemos colocar la mano sobre una tablilla, poniendo el antebrazo en cabestrillo.
En caso de fractura de piernas o rodillas podemos realizar la inmovilización con alguna de estas formas. En el caso de fractura de vértebras debemos dejar al lesionado tumbado sobre su espalda, manteniéndolo caliente, y esperar a que sea trasladado por los servicios especializados. No debemos moverlo, ni incorporarlo, ni sentarlo. En caso de fracturas de cráneo, si el herido está inconsciente, debemos colocarlo en posición lateral de seguridad, abrigarlo y mantenerlo bajo vigilancia.